Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Damos gracias a Dios porque nos permite un día más poder estar en su casa, poder alabar, bendecir su nombre y reconocer que en Él tenemos una esperanza. En esta mañana podemos agradecer porque nos da la vida y podemos venir a la casa de Dios contentos, alegres, agradecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y en este día espero y esperamos en el Señor que el mensaje que trae nuestro hermano, nuestro pastor Jesús Rodríguez, sea de bendición para su vida, recordando que la palabra es viva y es eficaz y cumplirá el propósito, hablará la necesidad, porque cada uno de nosotros tenemos necesidad, pero qué mejor cuando podemos estar atentos a la palabra, y yo sé que en esta mañana no será la excepción. Espero, hermanos, que se deleiten en la palabra, escuchen el mensaje que Dios tiene para su vida, y yo sé que va a ser de bendición para ustedes, y volveremos al terminar el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones. Hace algún tiempo, cuando todavía estábamos jóvenes, en mi generación, cuando nos graduamos de la high school, me acuerdo que todos los que continuamos teniendo comunicación, cada uno había tomado su decisión de hacer algo. Unos buscaron seguir estudiando, otros se metieron al ejército, y lo que el tiempo hizo en cada uno de nosotros era bien significativo porque era visible a la vista. Me acuerdo que los que no habían estudiado continuaban con su forma de hablar, continuaban con la manera de vestir. Los que habían estudiado carreras universitarias, se miraba su estilo de vida diferente. Pero lo que me sorprendía más era aquellos hermanos, aquellos amigos que habían sido militares. Ellos tenían una conducta, una manera de vivir, una forma recta que era notable. Ellos eran personas de que su cabello siempre bien recortado, su forma de vestir era ordenada, y eso los identificaba como parte de un grupo. Y cuando leía la palabra, amigos y hermanos, cuando el apóstol Pablo se encontraba preso, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1, puede leerlo, y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Todos, hermanos, tenemos una vocación, todos hemos tenido un llamado, todos hemos tenido una experiencia con Dios, una experiencia con la vida que ha marcado nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y en el caso de esta mañana, cuando Pablo le hablaba a una congregación que tal vez posiblemente estaba caminando tambaleante o dudando de la fe que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros, hermanos, el llamado que en esa oportunidad Pablo le hizo al pueblo continúa vigente hasta este momento. Pablo hablaba desde su corazón. Pablo estaba detenido por predicar el evangelio, él se encontraba en la cárcel, y él decía desde lo más profundo y con toda autoridad: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que has sido llamado. En tu vida, hermanos, si tú has recibido al Señor, tú tienes un llamado por el cual tú tienes que andar de acuerdo, tienes que reflejar realmente quién te ha llamado.
El carácter y los temas, hermanos, de la carta de Pablo a los Efesios se ve manifestada en esa experiencia que Pablo estaba dándole a la gente. La carta de Pablo a los Efesios, hermanos, es muy diferente en comparación con muchas de las otras cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribió. Cuando él escribió a los romanos, les hablaba de todo lo que Dios había hecho, de muchas cosas que Dios había realizado, y en Efesios no se escribió tanto para abordar problemas de una iglesia, sino que fue escrita para explicarnos algunos de los grandes temas doctrinales que se apegan o referentes a la doctrina del cristianismo. La epístola a los Efesios es una de las más maravillosas cartas que nosotros podemos entender. En los primeros capítulos del libro de los Efesios habla de todas las doctrinas del Evangelio. En el siguiente capítulo tiene la experiencia de los cristianos, y antes que termine la epístola tiene los preceptos de la fe cristiana. Cuando observamos, hermanos, los grandes, majestuosos temas que Pablo manifestaba en Efesios, es importante recordar que todos estos Pablo los escribió desde la cárcel. Y cuando miramos lo importante que es la palabra del Señor, podemos hacer memoria de aquel versículo en 2 Timoteo 3:16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. El deseo de Pablo, hermanos, era que la gente, que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, caminemos correctamente como el llamado que nosotros hemos tenido. Este pasaje en Efesios 4, hermano, es un capítulo enriquecedor que enriquece nuestra alma, nuestro corazón y nuestro entendimiento, porque ofrece profundas ideas sobre la naturaleza de la madurez cristiana. El apóstol Pablo, hermanos, en este capítulo sirve como de puente entre los fundamentos teológicos que había explicado antes, y se va después a algo más personal con todos los creyentes, al decirles que la manera que cada uno de nosotros camina tiene que reflejar en quién realmente nosotros hemos confiado. Cuando les puse el ejemplo, cuando un militar, usted puede reconocer a un militar donde quiera que usted vaya. Usted puede reconocer a una persona que, por ejemplo, un ejemplo claro es las pandillas. Usted puede reconocer una persona que tiene un aspecto de gang, de pandillero. Usted puede reconocer una persona que es un estudiado, que ha recibido educación. ¿Por qué? Porque reflejamos lo que realmente hay. Y todas esas cosas son visibles. Entonces Pablo les decía: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Pablo explicaba: yo pues, preso en el Señor. Pablo pasó 3 capítulos explicando con glorioso detalle todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros gratuitamente, y todo por la gracia y por el amor que Él nos ha tenido a cada uno de nosotros. Y ahora Pablo trae un llamado a vivir correctamente de acuerdo a todo lo que nosotros hemos experimentado en Cristo Jesús. Si la palabra de Dios, si nuestra comunión con Cristo ha hecho efecto en nuestro corazón, Pablo estaba demandando eso. ¿Qué pasa cuando nosotros no vivimos una vida apegada a Dios de acuerdo a las palabras del Señor? En Jeremías esta mañana leímos, y fue como se abrió el servicio en esta mañana. Jeremías
capítulo 2, verso 13, y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no detienen agua. Cuando meditaba en esta palabra el día de ayer, miraba las consecuencias, hermanos, de no caminar en una constante comunión con Dios. Jeremías le estaba reprendiendo a un pueblo que se había alejado completamente de los mandamientos de Dios. La palabra del Señor nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando el pueblo de Israel en aquel tiempo, después de haber perdido la comunión con Dios, comenzó, hermanos, a querer hacer cosas que ellos pensaron que lo iban a acercar a Dios, Dios los reprende y le dice: dos males han hecho ustedes. Cuando perdemos la comunión, comenzamos a hacer cosas que pensamos que nos van a satisfacer nuestra sed. Comenzamos a hacer cosas que pensamos que Dios las va a aprobar. Comenzamos a hacer cosas, hermanos, que en vez de beneficiarnos, nos afectan más. Cuando el apóstol decía: han dejado a Dios fuente de agua viva y se han creado sus propias cisternas. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, de tener agua viva? ¿Sabe el valor que el agua viva representa para el ser humano? Cuando lo ponemos en un punto geográfico allá en Israel o en esa área del Medio Oriente, el agua representa un valor grandísimo, porque ella es el sustento para las personas. Y cuando la gente hacía las cisternas, ¿sabe qué es cisterna? No son los tanques de agua que la gente prepara. Y una cosa que pasa cuando hay cisternas es que si esa agua no se usa, si esa agua estancada no está en movimiento, apesta, hiede, agarra mojo. Y eso es lo que el pueblo había hecho en aquel tiempo, por no apegarse a la palabra del Señor, por no seguir los mandamientos que Dios le había dado al pueblo, de vivir una vida, hermanos, apropiada delante de Dios, reflejando la naturaleza que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Este capítulo 4, dije que es un pasaje profundamente enriquecedor, porque ofrece profundas ideas sobre la naturaleza de la unidad, la madurez espiritual y la vida ética. Fue escrito por Pablo. Este capítulo sirve como un puente entre los fundamentos teológicos establecidos en los capítulos anteriores de Efesios y las aplicaciones prácticas que siguen a un llamado a vivir una vida de unidad y madurez en el Evangelio. Trae enfatizando la importancia del amor, la unidad y el crecimiento en la vida cristiana. Pablo, cuando hablaba de esto, hablaba con seguridad. Y si miramos que Pablo decía que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, nosotros, hermanos, podemos meditar en lo que la palabra del Señor nos habla. Cuando Pablo nos decía que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, cuando nosotros comprendemos cuánto Dios ha hecho por nosotros, yo creo que naturalmente nosotros vamos a querer servirle y ofrecerle con gratitud. Si Dios no ha hecho nada en usted, tal vez le daría la razón de que usted camine locamente. Pero con seguridad le digo que todo aquel que esté escuchando esta palabra, Dios ha hecho algo en su vida. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros le servimos a Dios, llegamos a la conclusión y comprendemos quiénes somos o quién es la base de ese digno caminar. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo va a ser mi camino? ¿Cómo va a ser mi forma de hablar? Es de acuerdo a lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios nos manda a ser sal.
Dios nos manda a ser luz en un mundo de tinieblas. La idea aquí es clara, amados. No andamos dignamente para que Dios nos ame. Vamos a andar dignamente porque Dios nos ha amado. Dios nos amó primero, por eso le amamos. Dios considera a cada uno de nosotros como hijos primogénitos. Y esa es una razón por la cual nosotros debemos de caminar cerca de Dios. ¿Sabe usted que es un hijo primogénito? Que tiene todas las bendiciones. El Salmo 89:27 dice: yo por tanto le pondré por primogénito el más excelso de toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, nos convertimos, cada uno de nosotros, usted es un primogénito de Dios. Eso quiere decir que usted tiene una bendición especial. Su esposa tiene una bendición especial. Sus hijos tienen una bendición especial. ¿No cree usted que esa es una razón grande por la cual nosotros debemos de vivir agradecidos con Dios y que nuestro caminar debe de reflejar la naturaleza y la vida de Dios en nuestra vida? Dios es bueno, Dios nos manda a vivir, Dios nos ha llenado de bendiciones y eso debe ser un grande fundamento para caminar delante de Dios. Que nuestro caminar, hermanos, en la iglesia, que nuestro caminar fuera de la casa de Dios, que nuestro caminar dentro de nuestro hogar refleje realmente la naturaleza de Dios en nuestra vida. Pablo comenzaba el libro de Efesios con una súplica sincera por la unidad de los creyentes. Insta a todo el pueblo, en este tiempo a los efesios, a andar como es digno de la vocación con que ha sido llamado. Este llamado no es solo una búsqueda individual, sino un viaje colectivo. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Dios nos llama a todos nosotros a formar parte de un grupo, a formar parte del cuerpo de Cristo, Dios nos está llamando y capacitando para llevar a cabo ese andar con Dios. Dios te está llamando a ti para hacer un cuerpo. Y cuando tú entras dentro de este caminar con Dios, Dios te equipa, hermanos, con mansedumbre. Dios te equipa con humildad, con paciencia y en amor. Entonces, ¿cómo debe ser mi caminar con Dios? Mi caminar con Dios debe ser con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pareciera ser que esto es imposible. Pareciera ser que va a ser difícil que nosotros andemos en amor, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un carácter específico. Unos son que se encienden de coraje, otros son alegres, otros son más calmados, ¿no? Pero Dios nos trae a todos, hermanos, y Dios nos va preparando, Dios nos va capacitando para poder vivir en una manera en que podamos convivir juntos. El verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad, hermanos, no se basa en similitudes superficiales, sino se basa en la profunda realidad espiritual de que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hemos sido llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Entonces, continuamos. Dice: un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis llamados, también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Nuestro carácter, hermano, debe de ser moldeado cuando nosotros nos sometemos a Dios. Yo no sé, hermano, muchas veces siempre me hacía esta pregunta: ¿cómo es posible? Y esta observación la hice porque en una ocasión que visité California, pasaba y miraba, había muchas iglesias en una de las calles en California, y en cada iglesia había una iglesia para guatemaltecos, en otra iglesia había iglesia para salvadoreños, para mexicanos. Pareciera de que no se podían juntar entre ellos porque siempre iban a haber diferencias. Pero cuando Pablo nos habla, hermanos, que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos que esta naturaleza nueva que Dios ha creado en nosotros no se logra con sometimientos mentales, se logra cuando el Espíritu Santo ha hecho la diferencia. Esta unidad y este caminar con Dios con toda humildad y mansedumbre se logra a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar la paz. Cuando Pablo mencionaba con toda humildad y mansedumbre, esto se refiere a un andar digno ante Dios que está marcado por las personas humildes, por las personas que tienen mansedumbre. Aquí no es un deseo insistente de defender nuestros propios derechos y promover nuestra propia agenda. Pablo decía: porque con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo ahora en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes, hermanos, cuando se hablaba de humildad, la palabra humildad siempre ha tenido mala asociación. En la mente de muchos todavía lo piensan, que el ser humilde es ser tomado como tonto. La percepción secular humana no acepta muchas veces la humildad como una cualidad del ser humano. La percepción humana, sin el temor de Dios, no acepta eso que Dios nos ha enseñado. ¿Qué la palabra nos dice acerca de la humildad? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios, hermanos, nos pide a cada uno de nosotros que la única manera de poder vivir en comunión unos con otros, de poder comprendernos, es comprendiendo cuál es lo que hemos aprendido
acerca de Jesucristo. Porque si nosotros vamos a poner los ojos en alguien, no va a ser en un hombre, no va a ser en una teología, que nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Jesús. Que nuestra mirada, hermanos, alabado sea el Señor, que nuestra mirada siempre esté puesta en Dios. Yo me imagino ese clamor que tenía Pablo. Os ruego, les decía, les pido con pasión que andéis como es digno de andar, que andéis como es digno en lo que tú has sido llamado, que mantengan esa unidad, que podamos amarlos unos con otros, que no nos esforcemos mentalmente, que demos lugar a que el Espíritu Santo traiga esa unidad y traiga esa comunión, porque ahí, hermanos, donde está la comunión del Espíritu Santo, va a haber bendición. Ahí donde está la comunión del Espíritu Santo, hermanos, va a haber paz. Alabado sea el Señor. En Efesios capítulo 4, Pablo describe la unidad de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados. Fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando nosotros aprendimos, Pablo al principio de Efesios, Pablo les había enseñado, somos un cuerpo, y eso es maravilloso saber cómo Dios nos capacita a cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel comenzó a hacer lo que en aquel tiempo iba a ser la casa de Dios, el templo de Dios, Dios le había dado cualidades especiales a la gente de aquel tiempo. Dios había hecho carpinteros, Dios había hecho personas que tallaran el oro, Dios había hecho personas que pudieran curtir telas, porque Dios estaba capacitando en una construcción material para que sea la casa de Dios. Eso iba a ser el templo. Entonces Dios había capacitado todo este tipo de personas para un trabajo. Hoy Dios está capacitando personas para equipar un cuerpo. Dios está capacitando personas como pastores, evangelistas. Dios está capacitando todo ese tipo de personas con el propósito de edificar un cuerpo. Hermanos, nadie puede envidiar o nadie puede anhelar otra cosa de lo que Dios no lo ha mandado a hacer. Si Dios nos capacita, Dios nos prepara, Dios te va a dar la cualidad, Dios te va a dar, hermanos, esa destreza. Dice, porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros comprendamos y entendamos lo maravilloso que es el llamado de Dios para tu vida. Dios te ha capacitado, Dios ha puesto en tu corazón, Dios ha puesto en tu vida, hermanos, esa gracia la cual tú tienes que llevar adelante. Esa gracia que tú tienes de llevarla, hermanos, no importa qué tan difícil sea. Nuestra hermana hablaba de que esta semana fue una semana así, bien difícil también para mí. Yo le explicaba a mi esposa, a veces me siento cansado, y el viernes venía con esa palabra en el camino, le decía, a veces el cansancio
es tan profundo que tenemos que buscar en Jesucristo la respuesta, porque Él es el único que nos puede llenar. Y durante las alabanzas del viernes hubo un cántico que la persona que estaba leyendo un salmo decía: mi alma está cansada, y solamente venir delante del Señor, cuando Él nos dice venir, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Hermanos, en nuestro caminar vamos a necesitar un esfuerzo extra como hijos de Dios. Para andar dignamente tenemos que esforzarnos. Tenemos, hermanos, que dejar tanta cosa. Si tenemos ejemplo de aquellos que morían por su fe, esas personas fueron llevadas al escenario de los romanos y morían porque sabían en quién habían creído, vivían la palabra del Señor. Así nosotros, hermanos, debemos de vivir la palabra del Señor. Vienen días terribles para el mundo entero, y si nuestro caminar nos compromete con Dios, sentámonos, hermanos, orgullosos que estamos caminando y reflejando a Dios. Sintámonos orgullosos, hermanos, que si morimos vamos a morir por una causa justa, de caminar como es digno de andar. Dios está buscando personas que respondan a ese llamado que Pablo les había hecho, a caminar, hermanos, como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Pablo también recalcaba esto, hermanos: ser personas maduros espirituales. Ya comprendimos ese llamamiento de Dios. Ya entendemos que Dios, hermanos, nos ha capacitado, y entendemos que Dios nos ha dado toda esa bendición de ser hijos de Dios, de ser herederos de tanta bendición que Dios nos ha prometido. Pero hoy quiere que nosotros seamos maduros espirituales. ¿Qué significa ser maduros espirituales? Que hemos comprendido que ya no vamos a dudar del llamamiento de Dios. Efesios capítulo 4 verso 14 dice: para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo no sé quién le habrá llegado con la historia a Pablo, de que habían personas en la congregación que estaban fluctuando. Pablo estaba dando todas esas indicaciones. Pablo estaba dando todas esas, hermanos, advertencias, para que nosotros, hermanos, pudiésemos andar y no fuésemos a fallar. Lo mismo que leímos al principio: dos males hizo esta gente, dos males hizo mi pueblo. Me dejó a mí fuente de agua viva, y se hicieron para sí dioses. Cuando nosotros comenzamos a fluctuar o a dudar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, somos llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Cuando nosotros en nuestra vida no tenemos un fundamento sólido, que decía en el libro de Mateo, que aquel que pone su fe o que su fundamento es sobre la roca, por nada va a ser movido. Hermanos, que nuestra fe esté basada en Jesucristo, no en nadie más, no en otra cosa. Que nuestra fe esté basada en la roca inconmovible que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a venir a tratar de poner engaño entre el pueblo de Dios. El enemigo siempre va a venir a traer dudas. ¿Por qué? Porque si usted no está bien apegado a la palabra del Señor, cualquier cosa lo va a mover de su fe. Dice este pasaje que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, que nuestra fe sea sincera en Jesucristo. Luego dice:
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cada día, hermanos, que nuestro levantarse lo ocupemos para escudriñar la palabra del Señor. La palabra nos dice: escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Cuando nosotros, hermanos, tomamos ese tiempo de leer la palabra del Señor, cuando nosotros buscamos con sed, con dedicación, la lectura de la palabra, con seguridad le digo que nada nos va a mover, nada nos va a apartar del amor de Dios. Pablo decía: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Hambre, desnudez, peste, destrucción. ¿Sabe que la pandemia vino a ser algo que vino a probar muchas veces a la iglesia de Dios? Porque muchos hermanos buscaban una excusa para apartarse de Dios y la encontraron en la pandemia. Cuando vino la pandemia, cuando se cerraron las iglesias y cuando las iglesias se abrieron, el 30-40% regresó. El resto, hermanos, se quedaron en sus casas. Aquí en Hawái sucede un fenómeno. Cuando los árboles frutales están comenzando a dar su fruto, y a veces yo que trabajo fuera todo el tiempo veo los árboles de mango, de otras frutas que dan unos frutos tan hermosos, los árboles están llenos, y normalmente en el mes de febrero y marzo vienen los vientos fuertes y esos árboles son azotados en una manera que todo fruto que no está bien arraigado al árbol se cae y es pisoteado. Pero aquel fruto, hermano, que permanece, que aguanta la tempestad del viento, ese fruto permanece y se ve bien bonito en los árboles. Como hijos de Dios, hermanos, vamos a experimentar esos ataques del enemigo, esos ataques en contra de nuestra fe, esos ataques en contra de nuestras convicciones. Y si realmente no estamos bien apegados a ese árbol que es Jesucristo, hermano, cualquier situación nos va a botar, cualquier situación nos va a hacer cambiar de rumbo. Pablo decía: ser maduros espirituales. ¿De quién, dice el verso 16, de quién todo el cuerpo, si bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor? Mirar cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, qué bueno es saber cuando entre nosotros no, aunque tal vez no hayan buenos sentimientos por X razón, pero sí podemos tener comunión, sí podemos tener un respeto. Si hay algo entre nosotros y sabemos que esto no viene de Dios, lo resolvemos. Que no hayan, hermanos, sentimientos entre el pueblo de Dios, porque esos sentimientos traen destrucción. En Cristo nosotros debemos de andar como temerosos en cada momento. Esto pues, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sabe qué es lo más duro que le puede pasar a un cristiano? Es que su corazón se haga insensible. Es que las alabanzas ya no lo quebranten. Es que ya no siente deseo de ir a la iglesia. Que ya no le nazca en su corazón dedicar un día de ayuno, dedicar un día de lectura, de dedicación a Dios. Cuando Dios llama a la gente, la llama con el propósito que sea sensible a la voz de Dios.
En Éxodo capítulo 3 habla la historia de cómo fue llamado Moisés. Dicen que Moisés andaba apacentando las ovejas de su suegro. Y estando en el desierto, él vio una visión que había una zarza que se prendía pero no se quemaba. Y él, la curiosidad lo acercó, y cuando él se acercó, Dios le dijo: mira, detente, quita la sandalia de tu pie porque el lugar es santo es. Entonces yo me puse a pensar ¿por qué le había dicho que se quitara a la sandalia de su pie? Moisés había pasado 40 años cuidando ovejas y haciendo cosas, huyendo por el crimen que había cometido. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando el pecado nos inunda y no hemos comprendido y no hemos no hemos como arreglado ese problema, la insensibilidad va a venir a nuestra vida y estamos perdiendo el tiempo en otras cosas que no es el llamado de Dios. Cuando Dios lo llamó, le dijo: quita el calzado de tu pie. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros que tal vez en algún tiempo anduvimos descalzo o hemos acostumbrado a andar descalzo donde vamos a la playa, el andar descalzo, hermanos, nos hace sensibles al ambiente donde estamos parados. Dios quería que Moisés fuera sensible a una realidad del camino que él estaba llevando. Y cuando nosotros permitimos, hermanos, que el enemigo nos endurezca el corazón, y cuando comienza el endurecimiento del corazón, cuando por nuestra mente o por nuestros oídos han entrado las palabras que el enemigo ha puesto en nuestro corazón. Como cristianos debemos de tener cuidado a quién escuchamos, con quién nos juntamos, con quién compartimos, porque todas esas cosas afectan nuestra vida y afectan nuestro corazón. Dicen que el que anda con lobos a aullar aprende, ¿no? Es un dicho muy común. Tengamos cuidado, hermano, todas esas cosas, porque Pablo estaba fijándose en todo eso y nos llama la atención y nos dice: les ruego que andéis como es digno de la vocación con que he sido llamado. El verso 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez, con avidez, toda clase de impureza. Ve aquí que cuidadoso fue Pablo al decirnos esto. No seamos permisivos al pecado. No seamos permisivos a tantas cosas a la cual estamos nosotros expuestos. Un traguito de vez en cuando, una escapadita de vez en cuando. No ser radical con la música que escuchamos. No ser radicales con la vida. Había un cántico que usaba Marcos Witt que decía: yo quiero ser radical. Y él hablaba, hermanos, de vivir una vida, hermanos, temerosa de Dios. Porque cuando le damos lugar al enemigo, cuando le damos que el enemigo mete una uñita en nuestra vida, aún Santiago donde decía: no deis lugar al diablo, mejor resistirlo. Cuando las cosas vengan hacia nuestra vida, resistámoslo, y vamos a ver, hermanos, que resistir al diablo trae bendición a nuestra vida. Cuando aprendemos todas las cosas que la palabra del Señor nos dice, podemos recibir este otro versículo que dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué nos ha enseñado Jesucristo? Amaos los unos a los otros, tener misericordia. ¿Y cuál es la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuán lucha tenemos, hermanos? Porque nuestra mente
todavía piensa en el viejo hombre. Cuando leemos, si hacemos memoria de este pasaje donde dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo no se apartará de él. Podemos nosotros poner el ejemplo. El viernes hablaba mi hermana en lo que compartió el rema. Qué difícil es lidiar con los pensamientos del pasado. Los pensamientos del pasado que nos atraen. Los pensamientos que nos quieren volver a engañar con esos deleites con la que se deleitaba la carne. Y Pablo llama a esto la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que estar en constante, hermanos, humillación delante del Señor. Si nosotros educamos a nuestros hijos, les vamos a evitar muchos problemas en el futuro. Si nosotros les decimos a nuestros hijos, les aconsejamos qué es lo bueno o qué es lo malo, si nosotros aconsejamos a aquellos que van creciendo, no van a pasar las dificultades que nosotros nos hemos enfrentado. Y dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo nos vamos a renovar en el espíritu de nuestra mente? Congreguémonos, no dejemos de orar. No permitamos, hermanos, que los deseos de la carne, no permitamos que las cosas que hemos descubierto que no son buenas nos roben la paz, la comunión con Dios. ¿Qué era lo que Jeremías le decía a su pueblo? Dos cosas hizo este pueblo. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, habiendo abandonado la fuente de agua viva que era su Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra del Señor que nos dice que vivamos para Él, estamos abandonando los mandamientos de Dios y por consiguiente vamos a sufrir el pago y la consecuencia de todas nuestras malas decisiones. Verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad en verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y luego Pablo instaba a la gente, el que sea un ladrón, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Dios estaba queriendo volver a los principios básicos de la iglesia primitiva, que podamos tener comunión unos con otros, que nuestra única anhelo y deseo era servir y buscar la presencia de Dios. Y otra cosa que Pablo decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Dios anhela, hermanos, que nosotros seamos diferentes, que seamos tal vez la última generación de la tierra, porque la venida del Señor puede ser cualquier momento. ¿Cuántas cosas van a ocurrir esta semana que viene? Cambios religiosos, muchas otras eventos que están marcados. Dios realmente está tratando de llamar al pueblo de Dios a despertar del retardo espiritual que el pueblo ha caído, y que podamos vivir, hermanos, de la manera en la que Dios nos ha llamado a andar, ser luz, ser testigos, ser atalayas, ser personas que compartamos el mensaje de salvación a una generación
que está perdida en las tinieblas. Dios viene pronto, hermanos, y quiere Dios que cada uno de nosotros mantengamos ese deseo grande, ese deseo ferviente en nuestro corazón que tenía Pablo aún estando preso. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que has sido llamado. ¿Quieres caminar con Dios? ¿Quieres que tu caminar, hermanos, sea digno de un hijo de Dios? Dios te está retando a ti en esta mañana. Dios te está retando a ti que estás viendo por televisión. Dios quiere un pueblo, hermanos, que lleve gloria aún con las palabras, aún con los pensamientos. Difícil tal vez sea, pero no imposible. ¿Por qué? Porque todo lo podemos si nos rendimos a Cristo Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Yo quiero invitar, amados hermanos, a cada uno de nosotros a meditar por un momento, a reflexionar. Bueno, hermanos, como en esta mañana escuchamos el mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro pastor Jesús Rodríguez, y hablando el tema, ¿verdad? Caminando como hijos de Dios. Hermanos, aquellos que somos padres y vemos a nuestros hijos crecer, tenemos cuidado de ellos, les enseñamos a cómo ellos deben de caminar, qué no deben de tocar, qué deben de hacer, cómo deben de hablar. Y cuando uno viene a los caminos del Señor, o uno que ya es grande y a veces viene con perdón, de hablar como el mundo habla. Ahora que venimos al Señor, dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuestro caminar como hijos de Dios, nuestro hablar, refleja esa naturaleza que debe haber en nosotros. Siempre hago esta comparación. Aquellos que son hijos de un rey o que vienen de hijos de un presidente, pues ellos deben reflejar a su padre como en ese cargo donde él se encuentra. Y claro, ellos no van a hablar malas palabras, no van a hacer cosas que no dejen de evidencia que son hijos de una persona que tiene un importante puesto. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios somos llamados a hablar la palabra de Dios. Dice la palabra, como decía el hermano, que Dios nos sacó de las tinieblas ahora a su luz admirable. Antes hacíamos y pensábamos y nos comportábamos como el mundo lo hace hoy en día. Pero ahora, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de tener una actitud correcta. ¿Y cuál es esa actitud? De poder, ¿verdad?, llevar la palabra a aquellos que necesitan, aquellos que desconocen su identidad. Pero una vez que estamos en el Señor, nuestra identidad como hijos de Dios nos mueve a poder hablar, ¿verdad?, la palabra bendita de Dios. Hermanos, en esta mañana es un privilegio poder ser hijos de Dios. Es una responsabilidad muy grande porque tenemos, hermanos, a nuestro alrededor muchas personas que nos ven y ven la manera como nos comportamos. Y muchas veces decimos, bueno, como aquí en Hawái, que si no hablas perfectamente el inglés, pues es difícil comunicarte. Pero hermanos, cuando nosotros podemos dar testimonio quiénes somos delante de Dios, las personas sin necesidad de hablar el mismo idioma se dan cuenta y dicen, tú tienes algo diferente a los demás. Y claro, la diferencia es que Cristo ha llegado a nuestros corazones, ha cambiado nuestras vidas, ha quitado ese corazón de piedra y ha puesto un corazón sensible a la presencia de Dios. Y ahora podemos acercarnos al Padre Celestial a través de su Hijo amado. Y Él, hermanos, nos habla y nos dice a través de la palabra, nos instruye cuál es la manera, así como hablaba el hermano Jesús Rodríguez, de cómo es la manera que debemos conducirnos como hijos de Dios. Y la manera, hermanos, es a través de tener un hablar correcto delante de Dios, aún en nuestra vestimenta. Algo muy importante que en mi experiencia, hermanos, yo cuando llegué a la iglesia traía playeras que pues no reflejaban a Cristo, ¿verdad? Con calacas, mi vestir, pantalones. Y yo sé que a lo mejor muchos dirán, bueno, pero pues muchos se visten así, sí. A veces nos vestimos así, pero una vez que entendemos que estamos representando a un Dios, no un rey de un estado, un país o un presidente, no. Estamos representando a un Dios todopoderoso.
Y eso, hermanos, en nuestra vida, en nuestro caminar, nuestro vivir, nuestro vestir, todo eso refleja. En esta mañana la palabra de Dios ha confrontado nuestras vidas y nos exhorta y nos anima a vivir como hijos de Dios. Hermano, amigo, si tú eres un hijo de Dios y tu manera no refleja la vida, no refleja que eres un hijo de Dios, en esta mañana Dios quiere que le busquemos y reconozcamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Si en esta mañana tú necesitas que Dios vea en ti que verdaderamente es un hijo de Dios, pues es el arrepentimiento, la llave que abre, ¿verdad?, para poder tener ese acceso a nuestro Padre. Te invito en esta mañana que si quieres orar, y vamos a hacer una oración pidiéndole que Él haga misericordia y que nuestra vida refleje verdaderamente que somos hijos de Dios. Oremos por un momento. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti. Muchas veces hay rebeldía en el corazón. Aún muchas veces podemos ser que somos hijos tuyos, pero eso no demuestra en nuestra vida, no se ve. Pero en esta mañana, Padre, permite que nuestra vida, nuestro caminar, nuestro hablar, una actitud correcta delante de ti. ¿Por qué? Porque si decimos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra vida tiene que reflejar que somos tus hijos, Señor. Padre, opera en nuestros corazones, opera en nuestras vidas y que permite, Señor, que cuando escuchemos tu palabra, Señor, cuando leamos, Señor, la apliquemos a nuestra vida y dejemos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Yo sé, Señor, que tú lo harás porque yo doy testimonio que tú lo has hecho en mi vida y lo has hecho en muchos hermanos y lo seguirás haciendo, Señor, porque tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Y en esta mañana yo sé que tú quieres, Señor, que seamos, Señor, tus hijos, Señor, y vivamos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida consagrada a ti, apartada para ti, Señor, y poder reflejar esa luz que has depositado en cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, aún por aquellos que verán el programa. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, Señor, y creyendo que tu palabra es viva y es eficaz y no regresará vacía, sino cumplirá el propósito por el cual en esta mañana el pastor Jesús Rodríguez la ha traído para tu pueblo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana. Hermanos, bendiciones y espero que el mensaje de hoy haya sido bendición para tu vida. Aplícalo a tu vida, llévalo cada día en tu corazón, medita en la palabra y yo sé que Dios quiere hacer algo en tu vida y caminemos como hijos de Dios. Bendiciones y si Dios lo permite nos veremos en el siguiente programa. Dios les bendiga. Shalom, shalom.